Hola, en este video vamos a ver lo que es este libro que se llama Estudios de Doctrina Cristiana. Como ustedes pueden ver, dice Estudios de Doctrina Cristiana, Estudios Teológicos. Dice Curso de Formación Ministerial. En este caso el autor es el doctor George Partington. Importante que, bueno, en este caso yo escogí hacer este video sobre este libro porque se me hace muy interesante que haya libros en formato PDF que contengan este aspecto de la doctrina. Para el mundo cristiano, los creyentes, la doctrina es algo muy importante, ya que saber en qué es lo que creen y entenderlo es algo bastante importante, sobre todo puntos principales que tienen que ver con la fe cristiana, en este sentido en que creemos, a diferencia de otros grupos o denominaciones, o no tanto denominaciones, sino grupos que nos diferenciamos de ellos, ¿no? Entonces, en el caso de las iglesias cristianas evangélicas, llámense pentecostales, llámense bautistas, puede haber doctrinas secundarias respecto a la salvación, es decir, doctrinas que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero las doctrinas fundamentales y las que son referentes a la salvación, la mayoría de las denominaciones estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que la salvación es mediante la fe, o sea que es por la fe y que es por gracia, ¿verdad? Entonces esto es algo que todos tenemos en el caso del cristianismo, algo en común. Sin embargo, por ejemplo, en cuestión de la eclesía, cómo llevar a cabo ciertas actividades en la iglesia, ¿verdad? Tanto la música, no lo sé, algunos otros aspectos, puede haber ciertas variaciones. Sin embargo, es por eso que estoy haciendo este video, para que podamos ver un poquito acerca de la doctrina cristiana. Vamos a ver, miren, y ahorita no se me ocurren muchos ejemplos, siendo muy honesto, pero por eso traje el día de hoy este PDF para que podamos analizar un poquito más el contenido y podamos platicarlo al respecto, ¿sale? Vamos a ver, miren, primero dice la doctrina de la bibliología. Esta es una doctrina muy importante, la doctrina de la bibliología, porque nos habla de las escrituras. En otras palabras, la bibliología nos va a hablar ahí en esa parte de la autoridad de las escrituras. ¿Y qué es esto? Esto es pero muy interesante e importante. La mayoría de las teologías sistemáticas o los libros que hablan de teología sistemática abordan a partir de la bibliología todas las demás doctrinas. Y para que sea un claro ejemplo y cómo explicar esto, la bibliología primero nos habla o nos va a hablar de cómo nos llegaron las escrituras, muchos aspectos, pero un dato muy interesante es la autoridad de la Biblia. ¿Y cómo podemos entender eso? Bueno, los cristianos entendemos que la escritura es la máxima autoridad, ¿verdad? Tanto de fe como de conducta, como en lo que creemos y en lo que hacemos. Ahora, ¿por qué este primer punto aquí como bibliología, o que tiene que ver con las escrituras y la autoridad de las escrituras? Porque de ahí parte todo lo demás. Por ejemplo, ahorita no voy a mencionar exactamente quién, pero hay grupos de por decirlo así, cristianos o dicen ser cristianos, que creen que la Biblia es inspirada por Dios, pero creen también que hay otro libro más, al igual, con la misma autoridad que ellos tienen. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de una vez. Bueno, aquí tengo un ejemplo, vean. Este libro, la verdad es que este es un libro que dice... El libro, ojo, vean, aquí está el libro. Es muy interesante porque a veces en internet te pueden censurar ciertas cosas. Espero esto no, pero no me importa porque al cabo es importante mencionarlo. Por ejemplo, este se llama el libro de Mormón, así dice, el libro de Mormón, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este grupo que se dice ser un grupo cristiano, ellos tienen este libro como un libro divino, y pues lo comparan a la Biblia. Dicen, no, pues es que esta es la Biblia y tiene autoridad, pero también esto, ¿ok? Y eso es un error, puesto que la misma Biblia da exclusividad solamente a la palabra de Dios tal cual está escrita, y no da a que se le añada, ¿verdad? Lo mismo sucede con otros grupos, tal como los Testigos de Jehová, aunque ciertamente no lo dicen que
que tienen un librito o algo, pero sus enseñanzas vienen a partir de ahí. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante? Como podemos ver, voy a regresar al archivo. ¿Por qué es importante la primera doctrina que aparece aquí? Porque en esta primera parte de bibliología se nos va a decir la importancia de las escrituras, pues en otras palabras, de manera que podemos entender este claro aspecto de la doctrina bíblica. Aquí yo tengo una Biblia y la verdad es que pues ya lo he visto, pero la verdad no es incoherente lo que tiene acá. ¿Y por qué digo esto? Porque si analizamos, ojo, si analizamos la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo, ¿verdad? Y al encontrar los pergaminos, encontramos muchas copias, de hecho miles de copias y más copias del Nuevo Testamento, solo del Nuevo Testamento, que de muchos filósofos de los cuales se enseñan en las preparatorias el día de hoy. Así es que bueno, y en este caso pues supuestamente este libro se sacó de un supuesto lenguaje egipcio que solamente fue traducido por el autor y solamente fue revelado al autor, y bueno, típico de una secta, ¿no? Que tiene un líder y lo siguen tal cual es. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema, pero vamos a ir de nuevo a la siguiente parte, ¿ok? Perdón. Dice segunda doctrina, teología. Bueno, aquí lo está mandando como teología, sin embargo, en otros libros pues podemos encontrar esto primero. Bueno, ahí va variando. Teología simplemente es el conocimiento de Dios, y ahí se explica en este sentido la persona de Dios Padre, de Jesucristo, y ahí se va explicando, pero creo que aquí es una explicación más general. Vamos a angelología. Bueno, esta es la primera vez que lo leo así. Angelología. Ok, angelología. Aunque lo he visto por ahí como angeología, también lo he visto por ahí. Me imagino que se refiere al estudio de lo que son los ángeles. Es decir, qué dice la Biblia acerca de los ángeles, cómo podemos entender estos seres, puesto que hay muchas personas y sobre todo sucede ahorita hoy en día, lo podemos ver en internet, como supuestos predicadores enseñan con la Biblia, pero te enseñan que debes de rendir culto a los ángeles o que debes de orarles a ellos o pedirles, etcétera. Sin embargo, la Biblia pone muchos ejemplos claros de cómo solamente se debe de adorar a Dios. La adoración es solo a Dios y ni a ninguna persona o ser creado. Y cuando nosotros pedimos a Dios, claro, Dios usa este tipo de seres como los ángeles en favor de los que hemos sido salvados. Ojo, y muy importante, ojo, porque luego el otro día estaba yo viendo ahí en internet, sin querer me topé con una persona, ahorita no recuerdo el nombre, bueno, es una persona que tiene un canal por ahí con muchísimos seguidores, y ponía el ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento una persona se arrodilló. Creo que me parece que puso el ejemplo de Josué, que en ese libro se arrodilló ante el ángel de Jehová, y ponía este pretexto para decir que sí se puede, ¿no? Entonces es incorrecto, estaba sacando de contexto el significado, estaba torciendo la verdad, ya que el ángel de Jehová, para hablar de eso, no es que fuera un ángel cualquiera, y tendríamos que hablar de cristología, tendríamos que hablar de muchas cosas para entender esa parte, el contexto y todo, pero no era una regla que se tenía que adorar ángeles. Así es que por eso es importante tener estos libros que nos ayudan a entender sobre los ángeles y por qué en esos casos sucedió eso. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque para mí eso fue un tipo de Cristo, pero después vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Vamos a volver al libro. Tenemos pues también la antropología, ¿ok? Ojo, aquí antropología es muy interesante que nosotros en el mundo conozcamos antropología. A ver, creo que ya moví acá, algo moví, ok. Moví algo, espero y se vea todavía. Ajá, sí se ve, creo. Bueno, a lo que voy es que antropología, nosotros en las escuelas nos enseñan que tiene que ver con muchos aspectos de la historia y todo eso. Sin embargo, aquí antropología se refiere específicamente al estudio del hombre, del ser humano, qué somos, cómo somos las partes, alma, cuerpo, espíritu, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en este libro. Vamos a pasarnos al siguiente, que dice doctrina del pecado. Esto es muy interesante. La doctrina del pecado es entender qué significa el pecado, es decir, entender qué significa, qué es pecar, cuál es el pecado respecto a la Biblia, los tipos de pecado. Claro que, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 habla de muchas cosas referente a los
matrimonios, pero en capítulos anteriores habla de pecados específicos que se estaban cometiendo en la iglesia de Corinto. Entonces, ciertamente se han clasificado en algunos casos. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía que hay un pecado que es contra el propio cuerpo, ¿verdad? Ese viene también en Primera de Corintios, y bueno, etcétera, ¿no? Ahí se van a tocar todos esos puntos en ese libro. De ahí vamos a ver, dice doctrina de Cristo. Este es algo que me gusta mucho. En otros libros se le conoce también como cristología, o es decir, el estudio de la persona de Jesucristo. Y cuando se refiere a la doctrina de Cristo, en este caso se refiere a quién fue, cuál fue su misión, todo lo que tiene que ver con él. A mí me gusta mucho porque prácticamente es cristología, el estudio de la vida y obra de Jesucristo. Esto es muy interesante. Por ahí también hay un libro de cristología de Samuel Pérez Millo, si no me equivoco. Es increíble, pero ojo con esto, hay pocos libros de cristología hasta donde he encontrado, pero en este caso, en este libro se está tomando uno en cuenta, así es que interesante por si lo quieren ver. Bueno, séptima doctrina, doctrina del Espíritu Santo. Ok, también esto es muy importante poderlo aprender, ya que muchas veces se enseñan en las iglesias cosas que ciertamente no vienen en la Biblia, pero aquí es bueno aprenderlo a través de este libro. De ahí tenemos eclesiología, que tiene que ver prácticamente con cómo se lleva a cabo el culto, cómo se debería llevar a cabo, cómo lo llevaban a cabo los primeros creyentes, ¿verdad? Entonces es importante la doctrina de la eclesiología. Sobre todo los pastores son los que buscan mucho este tema para poder saber cómo bíblicamente llevar un culto, o lo que tiene que ver con la reunión de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Bueno, vamos a ver el último, dice novena doctrina. Creo que no es el último, pero déjenme revisar. Novena doctrina, sí era el último, ok. Novena doctrina tiene que ver, dice, los sucesos finales. Doctrina de los sucesos finales. También se le conoce como la escatología. En otros libros encontraremos esta doctrina de los sucesos finales como la escatología. Y para hablar de este tipo de doctrina, que la doctrina es enseñanza, es muy complejo la escatología, puesto que hay muchas perspectivas, ¿no? De qué va a suceder en el futuro, qué va a pasar específicamente, porque hay diferentes interpretaciones. Y aquí es muy importante mencionar que lo más importante fue de las primeras doctrinas que vimos, ya que tiene que ver, por ejemplo, hay una doctrina que se llama la soteriología, que tiene que ver con el estudio de la salvación. Y, por ejemplo, en este caso de el estudio de los sucesos finales, pues no necesariamente afectaría la salvación de alguien, ¿no? Por ejemplo, yo puedo creer que tal vez el rapto va a suceder en este momento y otra persona en otro momento, y bueno, sin embargo, son doctrinas que vendrían siendo doctrinas secundarias y no necesariamente tengo que estar de acuerdo con la mayoría y que tengan que ver con la salvación. Así es que esto es muy interesante, ya que en este libro va a tocar eso, aunque ciertamente puede tener una postura, pero pues simplemente sería una postura, ¿verdad? Y bueno, de ahí simplemente encontramos este libro, miren, tiene 259 páginas, o sea, sí es un libro bastante importante, interesante, con mucha información. Se ve luego que tiene muchas referencias bíblicas, por lo tanto sí es un buen libro para poder meditar en él, ¿sale? Ahora, importante que se pueda leer este tipo de libros, ya que muchos grupos que se dicen ser cristianos pues tienen su doctrina basada, como lo mencionamos hace un momento, en lo que dijo una persona. Por ejemplo, existen grupos que están basados en lo que dijo alguien, como los Testigos de Jehová, que me parece que su líder en su momento fue José Smith. No sé, fue de los mormones, ¿verdad? De este libro, que de hecho aquí parece su nombre del líder, ¿verdad? Entonces están basados en lo que él dijo, y así fue y así es, ¿no? Sin embargo, este libro tiene la importancia, ya que tú puedes revisar qué dice la Biblia específicamente. Y de hecho este fue escrito muchísimos años después, como unos 1600 o 1800, no me acuerdo. Un día lo leí, esta parte por aquí decía que fue como en el 1800 y tantos donde se le apareció a esta persona, ¿verdad? Todo eso. Sin embargo, ya la Biblia decía que iban a entrar a la iglesia lobos rapaces, y bueno, que iba a haber falsos maestros, falsos cristos, y bueno, ya no era de esperar algo como esto, no. Bueno,
vamos a terminar hasta aquí el video. Mi intención es poder mencionarlo para que tú puedas leerlo, tú puedas buscarlo, tú puedas compartirlo también. Y bueno, aquí te dejo, mira, te puse una flechita porque luego me preguntan seguido cómo consigo el libro, dónde puedo encontrarlo. Ojo, es muy importante que la información que vas a encontrar aquí es debido a que son demasiados libros. Ok, en algún momento estaba yo poniendo algunos para descargar inmediatamente, pero ahorita por la cantidad de gigas, es más de 1 tera, no se pueden, no los puedo tener de manera gratuita. Y sin embargo, no me refiero a este libro, sino me refiero a toda la carpeta de todos estos libros. A eso me refiero, no a este libro solo. Entonces hay miles, de hecho ya contabilizan, son como 165,000 libros por ahí, y todavía me faltan agregar más. Sin embargo, aquí en los enlaces pues encontrarás en el primer enlace cómo puedes tener más información acerca de y otros libros más. Y bueno, también la invitación es a que pues puedas suscribirte para que puedas ver más libros, así como contenidos, y también nos puedas apoyar con un like. Esto ayuda bastante a que nosotros podamos ser recomendados, ¿no? al ser vistos por otras personas y alguien que quiera aprender un poco más. En el caso de dejarnos un comentario, eso lo pedimos para que tú puedas escribirnos qué libro quieres o del que hablemos, ¿sale? Y bueno, siempre mandamos los saludos. Como lo he mencionado, aún no actualizo la lista, pero hay muchos que ya nos han escrito y bueno, seguro han estado esperando su nombre, pero ya dentro de poco estarán apareciendo por ahí sus nombres. Así que vamos a terminar este video y esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.